de la materia. Bueno, ahora sí, formalmente un gusto saludarlos a todos, bendiciones. Les doy la bienvenida a esta materia. Para mí es interesante, espero que para ustedes también lo sea. Y vamos a ver a lo largo de esta materia, haciendo foco en el libro que subimos, la misión de la Iglesia en el siglo XXI, un mundo de desafíos, complejidades y cambios, que hay algunos tópicos que vamos a tocar o que vamos a tratar, ustedes irán descubriendo, que entendemos son relevantes para la Iglesia en este tiempo. En la primera unidad vamos a hablar de un mundo hipermoderno donde todo es líquido. Esta es la frase de Simon Bauman, ¿sí? La modernidad líquida, o de Lipovetsky, que habla de hipermodernidad. Yo quiero aclararles muy rápidamente, en 10 segundos, que pese a que los evangélicos a veces seguimos hablando de la posmodernidad pasó hace 30 años. Estamos nosotros viviendo en la época que se llama en la era de la hipermodernidad, donde todo es fluido, rápido, todo es para ahora, todo es hiper. El hombre tiene una potencialidad y un desarrollo individual particular. La espiritualidad sigue siendo y estando vigente, pero con ciertos matices que ustedes van a ir viendo más adelante, que hay que tener en cuenta como ministros y como líderes para poder tener un mensaje permanente y que sea eficiente. El mensaje no cambia, pero sí tenemos que ayornar la metodología comunicacional para transmitirlo. Vamos a ver un mundo post-pandémico que va hacia una normalidad diferente, por lo menos esta es mi apreciación. El mundo no va a volver a lo que fue antes de la pandemia, antes del 2020, por muchas razones y por todos los cambios que se han producido y que se están produciendo. El mundo está cambiando y ustedes van a dar cuenta de eso. Un mundo con vidas virtualizados, donde hay una comunidad opaca. Esto es, se vive la vida en las redes, particularmente los jóvenes y adolescentes. Todo es virtualizado, todo se vivencia en la red. Es más, nosotros proyectamos en las redes sociales la imagen que queremos que la gente tenga de nosotros, que no siempre se condice con la realidad, pero que es la imagen que proyectamos y que pretendemos. Un mundo con una espiritualidad creciente e individualista. No es que la gente, por lo menos en Latinoamérica y Estados Unidos, no es que la gente dejó de creer en Dios. Según el Latinobarómetro, que es un informe estadístico del 2018, la gente en Latinoamérica, en el 87% de los consultados, cree en Dios, pero asisten a la iglesia en promedio entre 60 y 66%, dependiendo de los países, y en algunos muchos menos. Quiere decir que lo que cambió es la forma de vivenciar la fe. La gente dice: yo no necesito una iglesia, no necesito un pastor, no necesito un sacerdote, me siento en el living de mi casa, agarro el control remoto y me congrego donde yo quiero. Por eso también los pastores tenemos que tener en cuenta que no es el mensaje nuestro del domingo el que está formando a nuestros creyentes, a nuestros miembros, sino el nuestro, pero también el de la cantidad de predicadores y pastores que ellos elijan seguir por YouTube y ver las predicaciones y ver los programas, ¿no? Con lo cual ustedes van a darse cuenta de que hay una selección en cuanto a esto. Un mundo con profunda crisis moral, corrupción y mucha complejidad social, y máxima después de la pandemia. Para que ustedes tengan un número, desde la pandemia a la fecha se perdieron en Latinoamérica 191 millones de puestos de trabajo, que al día de hoy no se han recuperado. Muchas empresas, pymes, comerciantes, cuentapropistas, que recién ahora están empezando a hacer rodar la rueda económica, pero esto significa una profundización de los niveles de pobreza y de indigencia en nuestros países, un mundo alterado y signado por las catástrofes y el cambio climático. Esto no es nuevo, pero bueno, ustedes van a ver que cada vez los huracanes son más intensos y más frecuentes, y los fenómenos climatológicos. Para que tengan un dato, durante el 2021, casi 50 millones de personas fueron trasladados o debieron trasladarse de sus hogares y pueblos de origen como consecuencia de fenómenos climáticos. Un mundo vertiginoso, cambiante, incierto,
Realmente nosotros no sabemos qué va a pasar de acá a 6 meses, porque sería aventurado poder decir cómo va a estar el mundo de acá a 6 meses. Sí, vamos a tener que ir acostumbrándonos a esta dinámica. Un mundo que decididamente le dio la espalda a Dios, y esto lo podemos ver desde la ideología de género hasta el conflicto con la familia, con el matrimonio, con los valores cristianos. Ustedes van a encontrar material sobre esto también, y como consecuencia de todo esto, al final, en las últimas 2 unidades, vamos a estar hablando de algunos principios que contiene el Nuevo Testamento, que yo llamo principios eternos para una misión dinámica y multidimensional, y el perfil de la iglesia que yo entiendo debería tener en el siglo XXI. Habiendo dicho esto, abuelo de pájaros, si ustedes me permiten, yo voy a compartir el documento. ¿Todos lo están viendo ahí? Sí, se ve. Ok. Sí. Perfecto. Ustedes van a ver que, bueno, como les decía, esta es una materia, un curso intensivo de 4 semanas. Es bastante material. Yo tengo la esperanza de que todos puedan leer todo si es factible, pero traten de leer todo lo que puedan, y si no les quedan ahí los materiales y los libros recomendados, pues es un tema que va a empezar a ser importante para nuestras iglesias. Por ejemplo, por eso yo puse ahí en las asignaciones, básicamente hacer resúmenes de las lecturas y de las clases de 2 carillas, ¿sí? Básicamente, salvo el trabajo final, que va a ser un poco más elaborado, que ustedes tienen ahí las condiciones de un mínimo de 4 hojas a 8 hojas o páginas, con el detalle. Y ustedes van a ver que hay en algunas unidades donde yo pongo foro. Como yo no sé en qué momento cada uno va a estar haciendo esto, es muy difícil tener un foro conjunto donde todos podamos hablar. Entonces, lo que vamos a hacer es que esas semanas donde la tarea asignada es la de hacer un foro, por ejemplo, en la unidad 2, ¿sí? O no sé si o en la unidad 6, lo que vamos a hacer es, ustedes van a ver el video de la clase, leerán la lectura asignada, y en una carilla, un poco menos, son 8 bullets o puntos que a ustedes les haya llamado la atención, o que les parezca interesante resaltar, y me lo van a mandar por mail. Mi mail es pmarcili@gmail.com. Ahora yo se los voy a recordar en el WhatsApp. Y lo que yo voy a hacer es mirar los puntos que cada uno de ustedes destacó o les parece importante. Los voy a condensar y voy a decir: Carlos opina tal cosa, ¿sí? Liz opina tal cosa, y se los voy a volver a mandar a ustedes por WhatsApp para que cada uno comparta la opinión del resto, y así hacemos un foro que no va a ser visual, sino de lectura, donde yo voy a condensar lo que a cada uno le pareció la tarea asignada, y seguramente yo les dé algún que otro punto adicional para que tengan. Yo entiendo que no sé si todos están familiarizados con este tipo de temas, pero bueno, como yo decía en la presentación, les pido disculpas porque recién ahora me estoy acordando que no me presenté formalmente, pero bueno, mi nombre es Pablo Marcili, yo soy pastor bautista. Ahora en diciembre se cumplen 35 años de mi ordenación. De profesión de base soy abogado, licenciado en teología, y después me dediqué a la sociología. Saqué mi maestría y mi PhD en sociología, y particularmente en sociología de la religión. Así que ustedes van a notar en los materiales asignados, en los videos, que yo trato de resumir de la mejor manera posible. Obviamente que uno no dice que está bien, pero la realidad y nuestro contexto, filtrarlo a la luz de lo que dice la palabra, y tratar de que podamos todos ir entendiendo cómo el mundo va cambiando, para ir ajustando el desarrollo de nuestra misión y nuestra perspectiva a la hora de compartir el mensaje, que, como les dije, es eterno y no cambia, pero sí la forma comunicacional. Y déjenme darles un ejemplo, y los escucho a ustedes. La mayoría de todos los niños que nosotros conocemos, incluso en nuestros países de origen, yo soy de Argentina,
Ustedes van a ver que ya desde la escuela elemental, desde el kinder, ellos empiezan a usar herramientas tecnológicas, redes. Los colegios, por más humildes que sean, la mayoría se les entrega una notebook, un computador, una computadora portátil a cada uno de ellos, y a partir de ese momento empiezan a trabajar con su ordenador portátil o con su computadora, y se les asignan trabajos y arman grupos en redes sociales, y ustedes saben que los chicos sobre todo son multitasking, son multipantalla, pues son la generación más reciente, incluso más reciente que la generación Z, que arranca desde 1995, y viven su vida en la virtualidad. Sin embargo, cuando llegan a la escuela dominical, le damos una hoja y un lápiz y le decimos, le contamos la historia y le decimos, hace el arca de Noé, dibuja a David y Goliat, o dibuja sobre, no sé, como Josué conquista Jericó. Y al principio está bien, pero cuando ese chico va creciendo, va notando la diferencia. Yo este fin de semana tuve un retiro con jóvenes de la iglesia por temas de Halloween y demás, y hablábamos sobre la cantidad de juegos virtuales asociados al ocultismo y incluso al satanismo, y que los adolescentes juegan sin darse cuenta o sin saber el contexto que tienen. Pero bueno, mientras hablaba con ellos, yo decía, y ustedes lo deben saber, por ejemplo, no tenemos ningún videojuego o juego de Play que tenga contenidos o valores cristianos y que sea atractivo, ¿no? Entonces, a ese mundo están acostumbrados los jóvenes y adolescentes, y nosotros seguimos con una metodología que viene de finales del siglo, principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII. Entonces, desde ahí en adelante tenemos que ir pensando y elaborando con los cambios que está teniendo el mundo en el cual estamos todos, de qué manera poder llegar mejor a las personas para compartir el mensaje. Y esto que no debería sonar nada raro, pues es lo que hacía Jesús permanentemente. Ustedes van a ver en los evangelios que con los pescadores hablaba de pesca, con los agricultores hablaba de agricultura y la palabra del sembrador, con los religiosos, fariseos, saduceos, con la casta religiosa, obviamente, hablaba, pero no en los mismos términos, porque obviamente el mensaje era muy distinto respecto de ellos. Pero con los romanos habló de autoridad, con Mateo, recaudador de impuestos, habló de finanzas, y es como que él iba adaptando, no cambiando el mensaje, pero sí adaptando la forma de llegar a la gente, y por eso Jesús era entendido, porque todas las multitudes no seguían ni a Gamaliel, ni seguían no sé, al rabino A o B, sino que lo seguían a él, porque hasta los niños, dice la palabra, entendían lo que Jesús decía. Pablo va a decir, con el judío judío, con el gentil gentil, con el esclavo esclavo, con el libre libre, a todos me he hecho de todos con tal de ganar a uno. Y ustedes van a ver en el libro de los Hechos y en el Nuevo Testamento que Pablo va cambiando la metodología de aproximación a las personas en cada ciudad. Llegan los corintios con demostración de espíritu de poder, pero en Atenas se va a las sinagogas y se va al Areópago a debatir filosofía, y en Galacia Dios lo usa para hacer milagros extraordinarios, igual que Éfeso, pero debate en las plazas, y desalienta el trabajo de la magia y de la brujería, incluso en las plazas públicas. O sea, él también iba cambiando su metodología. Entonces, habiendo dicho esto, ustedes van a tener una importante pieza de contexto que espero les ayude a poder tener herramientas para poder comunicar el Evangelio de mejor manera y ser pertinentes con las personas. Y esa es la finalidad y el desafío que tiene la Iglesia. Bueno, todos suyos. Preguntas, comentarios, dudas, interrogantes. Hablen ahora o callen para siempre, dirían los jueces. Le estamos haciendo la pregunta a través del chat. No sé si la puedo ver. No, La porque puedo ver. ahí lo estoy viendo, estaba con la presentación. Dos preguntas. Su mail donde se envían las asignaciones, ahora yo se los pongo, que igual se los iba a mandar por el WhatsApp también. Es pmarcili@gmail.com, Marcili con Z-I y doble L-I, y si no, también me preguntan en el grupo de WhatsApp. O sea, no, a mí no me molesta
contestar todas las preguntas que tengan o dudas, o estamos para ayudarles para que esto les sea de utilidad. Sí, adelante. Dos preguntas, profesor. Sí, por favor. Sí, una pregunta con respecto a las fechas. ¿Técnicamente comenzamos la semana pasada o estamos comenzando el curso a partir de hoy? Técnicamente comenzaron la semana pasada. Ok. Perfecto. Por eso y la segunda pregunta... Sí. Ajá. Dale. Sí, diga. La segunda pregunta, lo de dos carillas. Sí. No entendí qué es dos carillas. Son 2 hojas, en la parte del frente de 2 hojas, carta, letter. Agarrás una... Ajá. ¿Sería una hoja en verso y reverso o dos hojas de frente nada más? Perfecto. ¿Sí? Ok, entonces técnicamente comenzamos la semana pasada ya el curso. Sí. La idea es que, por eso dejamos correr nosotros la primera semana para que ustedes vean el material, el sílabo, las asignaciones y tener este encuentro. Vamos a tener un próximo encuentro antes de la finalización del curso. Ahí les digo la fecha, va a ser el lunes 14 de noviembre, seguramente a la misma hora, antes del trabajo final y demás, para que ustedes se saquen todas las dudas, independientemente de que la vayan escribiendo. Tengan en cuenta que el foro es muy difícil coordinarlo para hacerlo de manera presencial, porque seguramente ustedes van a hacer las tareas y van a hacer las lecturas cuando puedan y en el horario que a ustedes les quede bien. Se supone que son alumnos de maestría, así que son responsables en las lecturas y en las asignaciones dadas, con lo cual sería una subestimación de mi parte no entenderlo así. Entonces, la idea es que ustedes hagan la lectura donde dicen las unidades de foro, que es la 2 y la 6, y comenten en 2 o 3 renglones o en 15 renglones, no más que eso, qué les pareció y con una perspectiva crítica y si les aportó o no. Y en función de eso, yo después voy a compilar todos los comentarios que ustedes hagan, y los voy a volcar a papel y se los voy a volver a mandar, y ahí diremos quién dijo cada cosa, y yo voy a tratar de integrarlo para tener un documento común que después les comparta a ustedes. Y sí, tengan en consideración que las lecturas son de carácter, la mayoría sociológico, son académicas. Esto es, el lenguaje no es simple, ¿sí? Y ustedes van a ver muchas notas al pie y demás de los autores que les estoy mandando. Pero bueno, es buena bibliografía y está bueno que ustedes conozcan qué dicen los pensadores actuales, no necesariamente cristianos, pero sí observadores de nuestra realidad, como para poder tener un panorama más amplio. Más preguntas. Sí, profesor, en mi caso, independientemente de que la clase hemos comenzado la semana pasada, pues estamos en el rango exacto de entregar las tareas de la semana asignada, la lectura, todo. Sí. Entonces, en lo que es el desarrollo de la materia, pues estamos dentro de lo que son el pensum programado, ¿no? Entonces, aparte de eso, sí, me parece muy interesante lo que son la lectura, especialmente esta de Buchmann. Es algo que es una manera objetiva paralela que él previamente visualiza las sociedades antiguas en las sociedades modernas, en base a lo que es el movimiento en los cambiante de cada sociedad. Sí. Especialmente en la actualidad, que él se basa mucho en lo que es el consumo, en lo que es el comportamiento, para que evalúa pues los cambios fluctuantes que hay. De hecho, pues ahora estamos en una época más volátil aún, incluyendo pues la moneda, las criptomonedas en este caso. Sí. Claro que es algo tan volátil que prácticamente no es ni líquida, esto ya prácticamente se evapora. Sí. Entonces, pero es interesante porque, o sea, nos hace reflexionar en base a lo que eran pues las sociedades antiguas con las sociedades modernas. Bueno, y tengan en cuenta que esos principios, aunque no nos demos cuenta, esas son las caracterizaciones de la gente que va a nuestras iglesias. No, por supuesto, aunque tengamos la pantalla cristiana y los marcos cristianos, obviamente,
Pero por eso, como ustedes van a ver que yo le llamo a eso cultura de la plataforma, todo se centra en el consumo. En nuestro caso, consumo de clínicas, retiros, actividades, encuentros, seminarios, jornadas, recitales, 30 músicos en plataforma, 25 músicos en plataforma, las luces, el show, y aunque la iglesia sea chica, quiero replicar la misma forma, el estricto formato, porque eso es lo que atrae gente, y esta es una realidad, incluso dentro de la iglesia. Piensen cómo ha cambiado esto y qué tan pertinentes son los cambios que pensemos en la Iglesia Católica, ustedes lo van a ver más adelante, que uno dice, la Iglesia Católica es una institución sumamente vetusta, antigua, que le cuesta hacer cambios, ¿sí? Estamos de acuerdo en eso. Sin embargo, hoy un católico ingresa a las páginas oficiales del Vaticano o a las páginas que hay de confesiones y un sacerdote lo confiesa online. Y lo aconseja online. Entonces, salvo la comunión y el bautismo, él puede tener gran parte de su desarrollo espiritual dentro de la Iglesia Católica de manera remota. O sea, si una institución tan vetusta como la Iglesia Católica se está ayornando para tratar de llegar a la gente, pues ya sabe que la gente no va a ir a la iglesia para confesarse con el cura, con el sacerdote, pero sí lo puede hacer desde el living de su casa o desde su computadora. Pensemos en lo que ese cambio significa culturalmente hablando. ¿Se entiende? Sí, Entonces, hay situaciones que la realidad y los cambios son mucho más vertiginosos de lo que nosotros pensamos. Yo todavía sigo escuchando retiros de familia donde se habla, o de matrimonios donde se habla del divorcio y de la unión de la familia y de cómo está bueno eso, ¿sí? Pero se olvidan que ya estamos en el matrimonio monoparental y que hoy los homosexuales están adoptando hijos y que tienen derechos civiles que le permiten hacer un montón de cosas, y que incluso las familias monoparentales, biparentales y la familia hipermoderna es la que viene a nuestra iglesia. Entonces ahora vienen los de ella, los de él, los nuestros, el ensamble familiar, y es muy difícil porque cambia tanto esto. Y nosotros seguimos pensando con el chip de hace 40 años, ¿no? Hoy perfectamente puede llegar a la iglesia un matrimonio de personas homosexuales que dice queremos, no sé, congregarnos acá, vienen con su niño y tenés que pensar qué vas a hacer, ¿no? Entonces, bueno, esto replíquenlo en un montón de fenómenos sociales que están aconteciendo y van a darse cuenta que necesitamos por lo menos reflexionar, y no hay acá respuestas ni soluciones fáciles. Obviamente Dios nos alumbre y nos guíe en su palabra, pero hay que hacer todo un trabajo importante, como decíamos, en los adolescentes, ¿no? Y es complejo. Así que bueno, esperemos que esta materia les dé herramientas para poder facilitar por lo menos la reflexión y la aproximación a las características del mundo moderno. Gracias. Por favor. ¿Alguna otra duda? Les cuento que ustedes van a ver en el sílabus, en la última unidad a la derecha, ahí está el detalle de cómo debe ser el trabajo, ¿sí? La parte introductoria son 8 carillas, 8 hojas, y ahí está distribuido hojas para la introducción, para el desarrollo y para la conclusión. Y en la conclusión la idea también de poner cómo les ha resultado de utilidad o no esta materia, pero ahí está el detalle en el sílabus de cómo pretendo la entrega del trabajo. Gracias. Ok. Bueno, de nuevo, vayan leyendo, vayan mirando los videos. El 14 de noviembre nos encontraremos. Si ustedes ven que tiene alguna dificultad y podemos hacer otro encuentro, no hacemos encuentro todas las semanas, porque Estela nos dijo que no era lo exigido para la materia, pero si ustedes creen que hay que hacerlo, no, yo no tengo ningún problema. Pero bueno, yo respeto el tiempo de todos y esa es la idea, pero mándenme mail o mensajes a mi celular y yo estoy para ayudarlos en lo que necesiten.
Gracias, profesor. Profesor, buenas Sí. noches. ¿Qué Sí, tal? Buenas noches. soy Rosa. ¿Cuántos alumnos somos? Sí, Rosa, te escucho. Sí, disculpe, es que no entré, creo, a tiempo, porque no tengo el sílabus. ¿Será posible que me lo pudiera enviar? Yo lo puedo subir ahora en el WhatsApp, en el grupo En de el todos, WhatsApp. Muy bien. pero en la materia, en la primera parte, en la parte introductoria, ahí está mi video de presentación, está el sílabus y el detalle de los lineamientos principales. Igual yo ahora, para que darnos tranquilos todos, voy a subir al grupo de WhatsApp el sílabus, así lo tienen todos. Sí, pero si entras a la materia, es lo primero que te parece, el sílabus y todo lo que es los documentos de apoyo. Ahí Sí. nomás lo cliqueas en el Smoothie y luego de eso pues va dando la pauta de todo lo que es Sí, y ahí aparece. Sí, Muchas aparece. gracias. Ok. Una pregunta. Profesor, ¿cuántos alumnos somos? 9, si no me equivoco. No son tantos. Una sugerencia, profesor. Sí. Si al 5 de nosotros le dicen que quisiéramos vernos por Zoom, creo que el resto pudiéramos agregarnos a eso. Sí, para sí, hacer una charla como esta. Si 4 o 5 lo solicitan, yo creo que pudiéramos hacer otra. Sí, no hay problema. Sí, con gusto. Ok, gracias. Ustedes me van diciendo y lo monitorean. Tampoco tiene que ser, a ver, sacando los miércoles que yo tengo culto de oración, el resto no hay problema. También podemos hacerlo en otro día que a ustedes les ponga cómodo. Ok. Usualmente en la universidad siempre lo hemos hecho los días lunes. O sea, bueno, perfecto. Yo vengo de recién graduado de la parte del bachelor, entonces nada más para mí la continuación. Entonces, usualmente los días son asignados por la universidad para los Zooms. Perfecto. ¿Verdad? Entonces, por esa razón es que creo que a hermana Estela le digo que para el día de hoy, pues los Zoom. Sí, estaba bueno. Bueno, espero que la materia les sirvan, lean, van a ver que al principio puede parecer pesado, pero que después es bastante interesante y nos va a servir sobre todo, como les decía, para reflexionar, ¿no? Y para ayornar algunos mecanismos comunicacionales de llegada a las personas, de relacionamiento con la gente y por lo menos pensar sobre eso, ¿no? El mensaje sabemos todos que no cambia, y más después de la pandemia, pero la gente sí ha sentido el cambio y es complejo no manejarlo, ¿no? Así que lo que necesiten me avisan y nos encontramos. Dios los bendiga a todos Listo, Rosa. Y nos Placer. encontramos. ¿Una pregunta? Sí, dime, Rosa. Sí. Oh, no estoy, Ruby. Perdón. Hay una forma que se quiere que citemos los libros que tengamos que leer en el escrito. Sí, a ver, cada vez que ustedes citen si pueden citar, para mí es mejor, pues me da alguna garantía de que leyeron. Y cuando citan entrecomillado, describiendo año, página de donde lo sacaron y con la cita académica respectiva. Pero si pueden citar mejor, porque es la forma que tengo de verificar que han leído las lecturas, ¿no? Pero el estilo que quiere es APA o MLA. ¿Cuál es el que? APA. APA, ok. APA. Ok. Bueno, Dios los bendiga a todos, un gusto conocerlos y quedamos en contacto. Saludos a todos. Gracias, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Bendiciones.